Muy buenas tardes, amigos y amigas de Alex Comunica. Como bien sabéis, aquí en el programa no somos de recomendar muchos libros, pero cuando se publica uno que nos parece interesante, lo recomendamos. Muladhara, sé tu propia luz, de nuestro invitado hoy aquí, José María Sánchez Navarro. Él es naturópata holístico, psicoterapeuta transpersonal. Muladhara, sé tu propia luz. José María, bienvenido a Alex Comunica. ¿Qué tal? ¿Cómo Hola, estás? muy buenas. Pues genial, fantástico de estar una vez por aquí, una vez más, Una vez para más, hablar. recordamos aquella primera entrevista que tuvimos con José María, donde hablamos más de aquello que pasó con el máster. No, bueno, ahí Sí, tenéis la entrevista, la podéis ver. Y es como todo, es decir, se cierra una puerta y se abren mil. exacto. Y una de las 1000 ventanas que se han abierto, puertas que se han abierto para José María es esta. Muladhara, sé tu propia luz. Primera pregunta, obviamente, ¿qué es Muladhara? ¿Qué significa Muladhara? Muy la dará. Una pregunta que no te habrán hecho, pero yo te la Nunca, ni hago. que lo tenga que explicar nunca. Bueno, pues Muladhara es nuestro primer chakra. Nosotros tenemos lo que conocemos como centros energéticos o chakras a lo largo distribuidos por nuestro cuerpo, pero que tenemos muchos más, tenemos miles y miles, tenemos hasta 70.000 chakras distribuidos entre nuestro cuerpo físico y nuestros cuerpos energéticos, ¿no? Pero son como 7 los principales que regulan todos estos chakras, ¿no? Y entre ellos, pues el primero, por el que empezamos a distribuir nuestra energía, nuestro chakra raíz, el que nos el que nos enraiza verdaderamente aquí en la parte humana, es Muladhara, ¿no? Entonces, este que es el primero de un septenio que tiene que ir saliendo, da la información de cómo podemos primero liberarnos y podemos equilibrar ese chakra para liberarnos precisamente del miedo, que es uno de los procesos que más nos estancan, ¿no? Y por eso Muladhara es el chakra por el que empezamos, ¿no? Ah, ¿Por qué? Mira, ¿por qué es tan pequeñito el libro? ¿Por qué habéis decidido hacer este formato de bolsillo? Pues como me comentaba, va a ser el primero de 7, ¿vale? Faltan 6 más por salir. Van a ir progresivamente saliendo, habitualmente casi siempre uno por año, ¿no? Entonces pues, se podría hacer un libro con los 7 chakras juntos, lo cual salía pues un pedazo de libro, o podíamos hacer un formato asequible, fácil de leer, que sea información sintetizada, que llegue y que sea fácil de practicar, porque el libro tiene, por pequeñito que sea, tiene, aparte de la explicación, tiene diversas técnicas de psicoterapia, diversas técnicas de respiración. Hablamos de ciertas patologías concretas, bastante diversificadas en la población, y también cómo además poder equilibrarlas con alimentación, con suplementos naturales, con homeopatía, etc. etc, ¿no? Entonces, aunque parezca pequeñito, tiene una información muy condensada y muy práctica, ¿no? Y luego pues van a ir saliendo más. Entonces, la propuesta desde la editorial me dijeron, son libros fáciles de llevar, que sean fáciles de meter en un bolso, de llevar en el metro, de llevar en el autobús, que sea práctico. Y bueno, y la gente, la verdad, que todas las feedback que hemos tenido son bastante positivos. Es decir, que va a ser el primero. Es el primero, Primero de 7. de 7. Primero de Porque hay 7. 7 chakras principales, pues viene uno. Ahora ya estoy en medio del segundo. Muladhara, sé tu propia luz. Es que de hecho, claro, es que en este libro vas a encontrar una visión holística sobre la naturopatía, la micronutrición, las flores de Bach, la astrología, respiración, la geometría sagrada, la anatomía energética y la psicoterapia transpersonal. ¿Para qué? Para activar, sanar estos chakras precisamente y también dar solución a patologías que están cada vez más extendidas en la sociedad. Tú, de hecho, abres en el primer capítulo, hablas de la obesidad. Sí. De la obesidad. Que estamos en una sociedad cada vez más obesa. Ahí están las estadísticas, obviamente más en Estados Unidos que en otros sitios, ¿no? En Estados Unidos creo que ya el índice de obesidad llega a más del 60%, 65% de la Bastante. población, que es muchísimo. Muchísimo. Y obesidad mórbida casi un 40%, es que es mucho, ¿eh? Es mucho. Y en España también estamos a niveles que ya están superando el 55-56% de la población, ¿no? Más de la mitad que tiene obesidad. ¿De dónde viene esta obesidad? José María, ¿de dónde viene esto? Mira, como micronutricionista que también soy, llevo muchos años, llevo ya como 26 años trabajando el tema de la alimentación. Y entonces vengo observando como muchos profesionales de la alimentación, muchos profesionales de la nutrición, amigos míos y amigas mías psicólogas que también se dedican al tema de la nutrición, vamos observando cómo el ser humano, nosotros vamos enfocando en la alimentación pues todos aquellos procesos
del ego que no podemos gestionar a lo largo del día, ¿no? A lo largo del día estamos siempre sumidos en un proceso de estrés, procesos de ansiedad, frustraciones, incoherencias internas que vamos a volcar en algo, ¿no? Ya sabemos, ahora que se habla tanto de las rutas dopaminérgicas, ahora que se habla tanto también de los problemas de la diferencia de la cantidad de adicciones que tenemos, bueno, pues uno de los procesos por los cuales canalizamos más esa ruta de dopaminérgica, que al final es una ruta en la cual nos buscamos el placer, ¿no? Y también la ruta en la cual pues muchas veces pues volcamos todo nuestro sufrimiento es la alimentación, ¿no? Ese es un factor fundamental. Estamos siempre en un sufrimiento continuo por estrés y ansiedad que se vuelca en diferentes procesos. Pero ¿cuál es el proceso o cuál es el elemento más fácil para volcar eso, ¿no? Pues es la alimentación. La alimentación es aquello donde el placer del gusto nos deleita y nos hace por unas milésimas de segundo, porque es muy corto el espacio de tiempo que nos deleita, por unas milésimas o segundos, nos hace olvidar todo aquel estrés emocional, esa relación que no funciona, esa relación familiar, esa relación de pareja, ese jefe o ese el trabajo que no me termina de llenar, esta vida que todavía no le encuentro una coherencia, quién soy, muchísimos factores, ¿no? Donde la obesidad se da. Y uno de los factores o de las emociones que más entran en la obesidad es la insatisfacción, ¿no? Si tuviéramos que decir qué palabra nos dice que volcamos mucho en este proceso es la insatisfacción. Y hoy en día, si hacemos una mirada, ¿hay satisfacción general en la vida? No, es decir... No la hay, no la hay. Claro, si nos miramos todos, tenemos que hacer un trabajo y un camino interno de tiempo que nos empezamos a encontrar, empezamos a sentirnos bien con nosotros mismos y hasta que no encontramos eso, pues no hay una satisfacción. Por mucho que tengamos grandes casas, coches, dinero, al final... Es como digo yo, hay una ¿no? satisfacción interna y eterna, hasta diría, ¿no? Claro, hay quien dice, bueno, eso en cierta manera es positivo porque así no te conformas y evolucionas y te superas a ti mismo. Pero claro, llega un momento que esa insatisfacción te lleva al sufrimiento. Ese sufrimiento hay que rebajarlo como sea. Total. Y muchas veces lo rebajamos ¿cómo? Vía adicción, vía materialismo, Total. Vía cosas que quizá nos dan un subidón de dopamina, pero eso dura poco. Dura muy poco. Porque realmente, yo siempre lo digo, puedes mirar la vida desde el plano que tú quieras. Puedes ser muy espiritual, hay un alma, hay una reencarnación, tal, o puedes ser una persona que digas, no, mira, esta es la única vida que vivo y punto. Entonces voy a vivir esta vida, ¿no? En cualquiera de las dos vertientes de que veamos ese camino de vida, nos encontramos con que hay insatisfacción en muchas circunstancias. Tanto el que va vía al camino de Dios en un momento dado, como el que no cree en nada y va en otro camino. El sufrimiento es habitualmente está muy arraigado dentro de nosotros, está muy arraigado porque realmente no tenemos una sensación de estar en coherencia con nosotros mismos. Es decir, cómo gestionamos el mundo interno que muchas veces se manifiesta, cómo gestionamos la emoción. Ya no nos vamos a planos muy arriba, ¿no? Pero cómo gestionamos la emoción. ¿Cómo gestionamos esa parte en que yo me levanto por la mañana y creo que mi vida es siempre la misma? Esta parte que me levanto por la mañana y me doy cuenta que después de unos años, vale, pues tengo familia, tengo hijos, pero ¿qué ha sido de mí? ¿Dónde estoy yo? ¿En qué lugar se encuentra la felicidad? ¿No? Porque la felicidad creemos que no existe, porque creemos que es algo eufórico, es algo que tiene que ser algo como siempre permanentemente demasiadas novedades. Pero no, la felicidad que no muere existe. La felicidad que no muere es estar en coherencia contigo cuando la vida te viene en color y cuando la vida te viene en blanco y negro. Pero para eso tiene que haber un espacio interno y un camino. Entonces, claro, la mayoría de nosotros no hacemos, como humanos en general, no hacemos ese camino y por lo tanto nos encontramos en una insatisfacción. No hay nada que pueda satisfacer eso, ¿no? Y aunque sea una forma de encontrar algunos logros en la vida, la insatisfacción no es una satisfacción real. La satisfacción real es cuando puedes estar sentado tranquila y serenamente en cualquier sitio. Mira, ahora viniendo hacia aquí me ha hecho gracia ver, aparcando el coche, que había un hombre en un balcón con una butaca, unos cascos, tumbado al sol, así, sin hacer, ¿no? ¡Qué maravilla! Exacto. ¡Qué maravilla! Tomando el sol. Eso es la felicidad. Exacto, es poder estar serenamente con nosotros mismos en cualquier espacio. Eso es la felicidad. Claro,
Si decimos que eso es la felicidad, fíjate el camino que tenemos para encontrarla. ¿Cómo cubrimos esa felicidad que nos falta? Como bien has dicho, con adicciones. Y una de las más comunes es la comida. La comida. Y entonces, bueno, pues ahí estamos, ¿no? La industria alimentaria se ha dado cuenta de esto y los alimentos, pues además son tremendamente cargados de azúcares, de grasas trans, de refinados, que indudablemente hacen que la población tenga un alto nivel de obesidad. Y también hay un desequilibrio con la supervivencia. Las personas tenemos siempre la tendencia a buscar la supervivencia y eso es natural en el ser. Pero cuando esa supervivencia te lleva a la ansiedad y al miedo, se te coagula este chakra, se te ralentiza, porque un chakra no se bloquea. Si se bloquea un chakra, te mueres. Entonces, se ralentiza. O sea, se ralentiza. Gira cada vez más lento. Gira más lento o a veces en sentido contrario, ¿no? Sentido contrario. Un chakra gira en sentido horario. Si tú me miras a mí, sí, que tendría los chakras por aquí, tienen que girar en sentido horario. Si giran en sentido antihorario, es un chakra que está desequilibrado. Entonces, muchas veces o se ralentizan o giran en sentido contrario. Y es cuando nos da un desequilibrio. Y el desequilibrio de Muladhara es precisamente el desequilibrio con la supervivencia. No estamos seguros de sobrevivir en este plano. Y ahí es cuando empiezan los miedos. Porque al final la supervivencia es lo más arcaico, lo más antropológico, la comida, ¿no? Para sobrevivir, lo primero que necesitamos es, bueno, lo primero sería orinar, evacuar y beber, ¿no? Y luego estaría la comida y la respiración. Entonces, claro, por eso los trastornos de la conducta alimentaria están muy relacionados con Muladhara Chakra. Fíjate, leyendo en este capítulo dedicado a la obesidad, que tiene que ver mucho quizá también con José María, porque claro, aquí le das un enfoque holístico, ¿no? Le trata de diferentes puntos de vista, Muladhara, tal, fitoterapia, alimentación, pero también está el componente emocional, ¿no? Y yo que he sido una persona obesa, ya sabéis, bueno, os voy a explicar mi historia, ya la conocéis todo, el cambio físico y todo eso, ¿no? Y yo que he sido una persona obesa, es cierto que buscaba en la comida una manera de compensar carencias que tenía en mi vida personal. Carencias y también una manera de premiarse, ¿no? Es decir, bueno, oye, aquí trabajo tantas horas y mantengo a la familia y mantengo una empresa, mantengo un equipo y todo, oye, pues me voy a dar un premio, ¿no? Que siempre era en forma de comida y a través de también procesados, ¿no? Lo típico, ¿no? Comida para llevar, comida a domicilio y que te traen habitualmente comida rápida y estas cosas. Y buscaba una satisfacción, pero claro, eso cada vez también me iba enfermando cada vez más. Yo descubrí algo, no sé qué opinas tú, José María, sobre eso, ya que hablamos del tema de la obesidad, que es uno de los temas, de las patologías que se abordan en este libro, no es la única, ¿eh? Muladhara, sé tu propia luz. Yo descubrí con el ayuno, precisamente el ayuno intermitente, cuando realmente tenía hambre y cuando no. O sea, empecé a escuchar a mi cuerpo y a mí me fue muy bien. De hecho, hace 2 días he empezado un ayuno de 10 días. Estoy haciendo ayunos urbanos, 10 días seguidos de ayuno, porque sé que eso hace que escuche más a mi cuerpo y que no caiga en una conducta adictiva. Porque se habla de muchas adicciones, adicción a la droga, adicción al alcohol, al sexo, al juego, pero no se habla de una adicción que esta sí que está comúnmente aceptada, ¿eh? Y que no hay centros de desintoxicación para ello, que es adicción a la comida. La adicción a la comida, a comer más de la cuenta. Y no solo comer más de la cuenta, sino a comer fatal. A comer fatal. Claro, yo que también llevo grupos y a través del cambio físico, pues mucha gente me pedía consejo y demás, ¿no? Y tengo también alumnos que intento darles consejos o estimularlos para cada uno en cambio de vida. Yo que noto que el gran problema es, cuesta mucho dejar esos hábitos antiguos. Quizás es la peor adicción de todas. Cuesta mucho, sobre todo porque hay mucha gente que está adicta al azúcar. O sea, el azúcar es una droga potentísima. Claro, ¿qué hacer, José María, para que se desenganchen de esa adicción tan potente y que enferma mucho más de lo que pensamos? La obesidad es uno de los principales factores ahora mismo de mortandad que hay en el mundo. Mortandad, ¿eh? Ya no digo que llevéis una mala vida más, no. Mortandad. ¿Qué podemos hacer para que la gente se desenganche de la comida, del azúcar sobre todo, que es tan potente? La pregunta es amplia, ¿eh? Tendríamos que hacer varios programas. Hay que hacer varios programas. Como se hacen varios libros, varios programas también. No, eso es cierto. Porque, mira, esto, como bien saben todos los que ya también me conocéis y me conocen, ¿no?
Llevo dando formaciones de naturopatía y micronutrición. He sido muchos años profesor en laboratorios de nutrición también. Y es un tema que siempre he abordado mucho. Realmente pueden existir en el planeta tantos miles de millones de adicciones como miles de millones de personas habitan este planeta. Aunque el común denominador de todos, yo no diría que ni es el alcohol ni las drogas, sino como bien tú indicas, es precisamente la comida. La comida. La comida. Y en 2019 ya se sacó un estudio que la droga que más adictos tenía en el planeta era el azúcar. O sea, y este estudio se sigue cada año reafirmando. Es decir, hay más adictos al azúcar que a la cocaína o al alcohol, ¿eh? Lo que pasa es que indudablemente es una droga legal. Entonces, bueno, ¿qué ocurre aquí? Primero, que al ser algo legal que podemos tener a mano, pues es algo que no necesitamos buscarlo demasiado, ¿no? Que está en nuestra casa, que está debajo, en cualquier súper que tengamos debajo de casa, con lo cual es un estímulo ante un proceso. Cuando yo abordo estos procesos, es un camino, no hay unos tips determinados que podamos dar para decir vamos a soltar esto. El tema de los ayunos, por ejemplo, que tú estás haciendo es porque tú ya llevas un camino hecho. Porque un ayuno no se puede presentar a alguien que todavía tiene un proceso adictivo con la comida. Lo primero que tenemos que hacer o lo que tendríamos que hacer es lo que hemos comentado antes, ver qué áreas de mi vida hay una insatisfacción. Y estas áreas de la vida les tengo que poner una dirección. Y si tuviera que decir un poco dónde están vinculados los trastornos de la conducta alimentaria, en la mayoría de los casos, o casi siempre, tienen que ver con desequilibrios con la madre. ¿Vale? Desequilibrios con la madre. Claro. Qué bueno. ¿Por qué? Nosotros durante 9 meses comemos de mamá. No de mamá, sino a través de una placenta que nos da el alimento, los nutrientes y demás, pero comemos de mamá. Con lo cual la comida vital de supervivencia en el útero ya es mamá. Cuando nacemos, indudablemente el primero que vamos a tener que coger es el pecho de mamá, que es otro nutriente, indudablemente otro primer efecto que necesitamos de la supervivencia, el pecho de mamá. Aquí nos encontramos diferentes casos y esto habría que mirarlo y aquí es donde hay que hacer un proceso de profundidad a nivel psicoterápico. ¿Por qué? Pues porque si yo no cojo el pecho de mamá, no cojo la vida. Si yo no tomo la vida, yo no estoy en contacto con la vida, yo no estoy cómodo con la vida. Y por lo tanto voy a buscar la comodidad en otros espacios y en este caso es la comida, ¿no? Por ejemplo, aparte de la obesidad, que hablo en el libro también, tema de anorexia, la anorexia está muy vinculada habitualmente con procesos de no haber tomado el pecho, nada más haber nacido. Con esto abro un paréntesis porque a veces me lo comentan. No estoy responsabilizando, se hace lo que se puede. Hay mamás que no pueden dar el pecho, se hace lo que se puede. Para nada, ni culpa, ni nada. No, es importante eso. Exactamente. Nada de culpa en este contexto porque, bueno... es que no le pude dar el pecho y por eso le ha pasado esto. No, oye, claro, son como son. Nada, al final todos son experiencias de cada uno y al final pues habrá que buscar el camino. Entonces, bueno, desequilibrios con mamá en este sentido hay que buscar cómo fue la vida uterina, cómo se tomó el pecho y luego en los primeros años de vida, en la infancia, pues ver un poco cómo era la relación. Porque al final la supervivencia de la comida tiene mucho que ver luego cómo gesto desde pequeñito el proceso de la autoestima. ¿Cómo vivo la autoestima? La autoestima me da el proceso de adaptarme al mundo y tener la capacidad para poder adaptarme. Claro, si vamos a mirar esto en todos, aquí tenemos todos un desequilibrio, ¿no? Porque la autoestima está bastante tocada. Porque la autoestima, aparte de que se puede dividir en muchos apartados, una autoestima se divide en competencia y merecimiento. ¿Soy competente o soy merecedor? Cuando no me siento competente, mi autoestima se tambalea. Si no me siento merecedor o merecido, también mi autoestima se tambalea. Por lo tanto, la autoestima que se gesta durante los 7 primeros años de vida es la supervivencia. Entonces, la relación con la comida durante los primeros 7 años de vida también es importante. Saber cómo hemos comido, saber cómo hemos empezado a comer, si hemos tenido libertad con la comida, si se nos ha obligado, si no teníamos ganas, si hemos soltado bien el pecho. Todas estas cosas tienen una relación directa. Entonces, si tuviéramos que sintetizar un poco, yo le diría a una persona que investigara sobre todo esto. Cómo fueron sus 9 meses de claustro materno. Y se puede saber si tomó el pecho nada más nacer y cómo fue su vinculación con la comida en los 7 primeros años de vida. Porque esto hay que gestionarlo.
Esto hay que gestionarlo para poder equilibrarlo. Y si te dicen, no, es que no me acuerdo cómo fue esos primeros 7 años, tal. Vale. Bueno, yo, claro, a nivel psicoterápico trabajo con inducciones regresivas. ¿Vale? Bueno. Yo hago desde hace muchísimos años también una terapia que se llama anateóresis, que es una terapia de inducción regresiva consciente. No es bajo hipnosis, sino consciente, y vamos yendo pues al claustro a sondear el claustro, los 9 meses del claustro del útero, luego también el nacimiento y luego también los primeros años de vida, que es principalmente donde se gestan todos nuestros traumas. ¿Vale? Estoy diciendo esto, luego puede ser específicamente algo concreto de cada persona, pero si tuviera que decir que me he encontrado a lo largo de todos estos años con desequilibrios de trastornos de la conducta alimentaria, en todos estos años con pacientes, son estos que acabo de decir ahora. Vida uterina, si he cogido el pecho, y mi relación con la comida en los 7 primeros años. Me encanta que veas esto, José María, de tratar el origen emocional, el trauma que hay detrás y que desencadenan eso, ¿no? Porque, claro, información por internet hay mucha. Te dice, bueno, pues beneficios del ayuno intermitente, vale, suplementos que puedo tomar, de acuerdo, alimentos, pero si no resuelves el origen emocional, muy fácilmente vas a recaer en hábitos antiguos o vas a recaer en esa adicción a la comida, adicción al azúcar, porque no está resuelto el problema de raíz. Claro. Ahora sí, a la vez que se resuelve el problema de raíz, en este caso que hablamos de la obesidad, también aquí en el libro recomiendas alimentos, vitaminas, suplementos que se pueden tomar, fitoterapia, ¿no? Flores de Bach, etcétera, etcétera. Por ejemplo, alimentos, anotad, alimentos que nos ayudan a reducir la obesidad. Hablas de las legumbres. Por aquí ya entramos en polémicas, porque cada maestrío tiene su librillo. Total. Está lo que dice la dieta keto, que la dieta keto es, dicen, no, claro, porque la carne contrae, entonces tú comes carne, comes proteína, eso contrae y hace que te deshinches, ¿no? Pero aquí dice que no, que la carne es mala, que comer legumbres, vegetales, cereales, etcétera. Sí que parece que hay cierto consenso en decir que los cereales, en su mayoría, con honrosas excepciones, te engordan o te hinchan mucho. Yo te hablo por mi propia experiencia, ¿eh? Total. Yo cuando hice el cambio físico era el típico que pensaba que con el porridge de avena por las mañanas y estas cosas me iba a adelgazar, y todo lo contrario, me hinchaba aún más. Cuando descubrí las bondades de la dieta keto, pero poniendo mucha más verdura que lo que dice la dieta keto, ahí encontré un equilibrio que a mí, en mi caso, obviamente, a mí me funciona, ¿no? Pero claro, aquí hablamos de legumbres, algas, absolutamente de acuerdo, el brócoli, calabacín, el chucrut, el nabo, el pepino, buenísimo el pepino, pomelo, cereza, arroz integral. No me hablas de carne. ¿Dónde está la proteína animal aquí? ¿Qué pasa? ¿Y los huevos? ¿Dónde están los huevos? Bueno. Tú date cuenta que yo vengo principalmente del campo de la naturopatía y muchos años durante muchos años lo que tengo que promover en muchos de los pacientes son las dietas hipotóxicas, porque se viene muy, muy intoxicado de muchos años de procesos toxémicos. También, por otro lado, yo vengo de la Ayurveda y también de la macrobiótica. Entonces, y conozco la keto, indudablemente. Y en muchas ocasiones la recomiendo, pero no en unas primeras fases. Cuando la persona, el paciente viene a consulta, yo primero siempre voy a detoxificar. Y la carne, y los pescados, los huevos, son alimentos que se han comido muchísimo, en la mayoría de los casos, que saturan hígado y que saturan riñón. No porque en sí solos sean negativos, sino porque no se comen solos. Habitualmente, date cuenta que cuando vienen pacientes, las carnes se comen a veces rebozadas, pescados rebozados. Con patatas fritas. Huevos fritos. Entonces, claro, yo cuando viene a la consulta nos encontramos con una saturación. Una persona, yo en mis clases digo cómo se cocinan adecuadamente las legumbres para reducir muchísimo el almidón. Por ejemplo, los antinutrientes de la legumbre se reducen en germinados. Tú puedes comer legumbres germinadas porque quitas muchas partes de las lectinas, quitan las partes del almidón, reduces al 100% las saponinas que son proinflamatorias. Entonces tú, claro, y esto también, si tú, la legumbre, indudablemente hay que
ponerla a remojo durante día y medio, estar cambiando las aguas. Por eso las legumbres son laboriosas. Hay que saber cocinarla y prepararla. Para reducir, porque si no, claro que la legumbre es inflamatoria. Y si te la compras de bote y no lavas la legumbre y metes todas las saponinas, pues es ¡pum! Te hinchas. O sea, no te hinchas, que creas un proceso disbiósico donde tú ves que tu abdomen se inflama muchísimo. Los cereales pasa exactamente lo mismo. Yo sé que la dieta keto ahora está teniendo un auge, pero los cereales integrales yo los trabajo en procesos de patologías como cánceres y demás. Porque claro, aquí podría decir muchas cosas, ¿no? Pero una de las cosas que tengo que decir, que el cereal se ha tirado por tierra, es porque no se cocina adecuadamente. Un cereal integral que no se pone a remojo y no se tuesta previamente y que el remojo no ha sido lavado, claro que es un producto tóxico que te va a inflamar. Pero en la macrobiótica, para trabajar un cereal, un arroz integral, tú lo has tenido a remojo toda la noche, le has cambiado el agua 2 veces, luego lo tuestas en una sartén y luego lo cueces. Porque tienes que reducir tienes que quitar el arsénico, tienes que reducir el almidón y luego para que se digiera. Y entonces coges el efecto terapéutico del arroz integral, que es uno de los potenciales. Primero, en medicina china sabemos que regula el yin y el yang. Si tu cuerpo está frío, lo calienta, y si está caliente, lo enfría. Y luego, por otro lado, es un gran precursor de los butiratos a nivel intestinal, porque tiene una cantidad de silicio muy potente. Pero claro, hay que hacer esto. Si no hacemos esto, y cuando yo viene alguien a hacer una dieta hipotóxica, a limpiarse para reducir el peso, indudablemente les acompaño a cómo tienen que hacer todos estos alimentos precisamente para que tengan el poder detoxificador en este momento, también el proceso reductor y luego ya que tengan el efecto terapéutico. Y luego, una vez que han detoxificado, es también, porque esto tenemos que decirlo también, muchas personas tienen disbiosis, SIBO o hiperpermeabilidad intestinal. Eso está. Pero cuando hacemos una detoxificación, muchos de estos procesos se reducen bastante. A veces hasta el máximo, al 100%. Otras veces hay que hacer más cosas. Luego, una vez que se ha hecho la detoxificación, yo sí que soy partidario en un momento dado de poner carne, de poner pescado, de poner huevo en la alimentación. Pero indudablemente como comidos separados de los hidratos de carbono complejos, de los hidratos de carbono simples, como patatas, boñatos, yucas o lo que pongamos, ¿no? Y comerlos solos y sobre todo planchas. De esa forma, ¿no? Porque fíjate, muchas veces si consumimos proteína animal, pero nosotros la mezclamos con unas patatas fritas, no estamos absorbiendo las proteínas. O sea, esto es algo, ¿no? Esto hay que explicarlo bien. Claro. Porque sí que comer carne sí tiene sus beneficios, el grupo de vitaminas B, ya lo sabéis, ¿no? Pero si lo comes junto con patatas, claro, patatas fritas o boniato, claro, está robando los nutrientes, hace que el cuerpo no lo asimile bien. Total, porque tú fíjate, comemos la carne y la carne se va a descomponer en el estómago a través de una proteína que se llama tialina, ¿vale? Pero si yo me como la carne y me como una patata, ¿vale? Cuando yo activo las amilasas, que son las enzimas que degradan los hidratos de carbono de la patata, esa amilasa inhibe la producción de tialina. Entonces, claro, yo como el hidrato, pero la tialina, que es la que va a metabolizar la proteína, no lo hace. Y esto, ojo, que cuando se produce este efecto de que la tialina no descompone las proteínas en el estómago, que es el primer sitio donde se descompone, se va a producir un exceso de amoníaco en el intestino y eso va a producir infecciones. Y podemos producir Helicobacter pylori, cistitis por la Escherichia coli, desequilibrios con la Clostridium. Es decir, si tomo proteína y no la descompongo y no la metabolizo bien, genero muchas patologías a nivel intestinal, ¿no? Entonces, hay que enseñar un poco la forma en la que los alimentos. Por eso, inicialmente, como es un libro, que lo que pretende, y pone ahí, sé tu propia luz, el libro lo que pretende es que poco a poco tú vayas siendo tu propio terapeuta en el camino. Yo me tengo que asegurar un poco que en ese camino las personas pues coman lo más equilibradamente posible. Aprender a escucharse y saber qué le conviene a tu cuerpo, ¿no? Porque cada cuerpo es un mundo, no a todos nos va bien lo mismo, ni mucho menos, claro, pero sí que hay que como desarrollar esa intuición o saber qué es lo que le conviene a mi cuerpo. Esto los animales, por ejemplo, lo saben. Total. Los animales cuando tienen, yo qué sé, pues les duele el estómago, tienen un problema estomacal, saben qué hierbas comer en ese momento para liberarse de eso, liberarse de ese dolor, ¿no? Y eso nosotros lo hemos perdido esa conexión natural con el cuerpo que nos permitiría saber realmente qué necesita nuestro cuerpo. En todo momento. Y fíjate, yo, por ejemplo, has hablado del ayuno, yo lo practico, yo como una vez al día. O sea, Genial. Yo como yo creo que es lo mejor. Yo como a mediodía y yo alguna vez a la semana hago incluso 24 horas de ayuno seco.
que es sin comer y sin beber. Sin beber tampoco. Tampoco, porque nosotros cuando hacemos el ayuno sin comer, lo que producimos, como dijo Yoshinori Numi, es la autofagia. Pero también conviene llegar a la mitofagia. La mitofagia es la depuración de las mitocondrias. Entonces, para llegar a la mitofagia se requiere estar entre 24 y 48 horas sin comer. Para en lugar de llegar solo a autofagia, llegar a la mitofagia. No se recomienda hacer más de 48 o 72 horas. Pues así no es algo que se pueda practicar. Hay que tener una experiencia. De agua, de agua. Para hacer ayuno seco tiene que haber una experiencia, tiene que haber un equilibrio físico y metabólico previo. No se puede hacer de la noche a la mañana. Pero para mí, la tendencia del ser humano es a comer mucho menos de lo que comemos. La industria alimentaria nos ha llenado de comer 5 veces al día y eso es una barbaridad. No dejamos al aparato digestivo que descanse en ningún momento. Y eso produce la mayoría de las patologías que tenemos. Gastritis como mínimo, gastroenteritis, cefalias, jaquecas. Es decir, el ayuno es algo que todo ser humano, como tú has dicho, todos los animales y nosotros que venimos de ser mamíferos, estando en contacto con la naturaleza, antes sabíamos exactamente cuándo teníamos que comer. Y antes para comer tú tenías que igual andar 15 kilómetros para cazar algo y luego volver otros 15 kilómetros. O sea, que había días que no comías nada. Exactamente, ¿no? Y por lo tanto, el cuerpo humano está más que diseñado para no comer tanto. Con una vez al día, yo no digo que lo haga todo el mundo así, pero con una vez al día bien comido en esa franja horaria de a mediodía, por ejemplo, es muy fácil llegar a estar otro mediodía sin comer. ¿Vale? Entonces, para mí el ayuno es algo imprescindible que hay que empezar a incorporar. Vendrá sucesivamente explicado en siguientes temas. Sí, yo también creo que el ayuno es una práctica que si todos adoptáramos, aunque fuera este ayuno intermitente de 17, 18 horas al día sin comer, perfecto, ¿no? Y 1 o 2 comidas al día. Pero al final te das cuenta que tampoco necesitas más. Si te sacias bien, es como todo. Exacto. Tampoco te comas una lechuguita y ya está, ¿no? Porque mucha gente es muy drástica, demasiado radical a veces. Claro. Solo como una vez al día y como solo lechuga. No, pues, además va a tener déficits en nutrientes y todo. Algo muy interesante en este libro, recordamos que estamos hablando con José María Sánchez Navarro, que acaba de publicar este libro, Muladhara, Sé tu propia luz, es que aborda las diferentes patologías, además aquellas que son más habituales en la sociedad, desde diferentes puntos de vista, ¿no? Desde, obviamente, el espiritual energético, a través de la activación, en este caso del Muladhara, el primer chakra que trata en este libro, pero que luego va a tratar en sucesivos libros. También hay consejos nutricionales, suplementos, vitaminas que podemos tomar. Bueno, en el caso, por ejemplo, de la obesidad, pues recomiendas comer chucrut, nabo, pepino, pomelo, ¿no? Bueno, brócoli, todo esto, arroz integral. Pero también recurres a la fitoterapia y recurres a algo que también causa mucha polémica, que es la homeopatía. De los científicos te dicen, eso es agua. Eso es agua, eso no está demostrado, no sé si estará demostrado o no, pero funciona. ¿Qué quieres que te diga? Yo esto lo he explicado muchas veces en el programa. Recuerdo a mi hijo de pequeñito que lo llevábamos a la guardería, cada 2x3 lo teníamos que traer a casa porque pillaba gripe, resfriado, estaba con mucosidad cada 2x3. Le empezamos a dar Oscilococcinum, que nos lo recomendó precisamente un médico de cabecera. Fíjate, ¿eh? Sí. No lo pude recetar, pero sí nos recomendó Oscilococcinum. Oye, y no volvió a estar de baja, ¿sí? No volvió a dejar de ir a la guardería. Claro, algo hay, o sea, la homeopatía funciona, pero ¿qué les decimos a aquellos, José María, que dicen, no, pero esto científicamente no está demostrado? De hecho, cuando vas a las farmacias y compras algún remedio homeopático, no te dicen qué aplicaciones tiene o para qué funciona. No te dicen para qué es, ¿eh? No, pero es un medicamento. Pero es un medicamento. Exacto, o sea, está registrado como medicamento. Esta es una de las incoherencias que tenemos aquí en España con la homeopatía, ¿no? A ver, yo podría decir que sí que es algo que se está demostrando, claro que sí, ¿eh? Ya Luc Montagnier, que fue premio Nobel hace muchísimos años y que lo conocimos desde que pasó todo lo del SARS-CoV, hizo una máquina ya antes de morir y se publicó artículo científico en la revista Discovery Salud, que es una revista para mí de divulgación científica muy potente, que se tuvo que retirar de los kioscos, pero que a través de la web, de internet, podemos suscribirnos y siguen sacando publicaciones y tenemos todas las anteriores, ahí podemos encontrar lo que yo estoy comentando. Luc Montagnier desarrolló ya un aparato de medición de homeopatía y entonces Luc Montagnier dijo que la homeopatía funciona por nanopartículas.
Si yo compro los típicos granulitos que compro en la farmacia de homeopatía y los analizo, claro que son en un 99% azúcar, que es la parte que llevan, lactosa habitualmente. Pero la homeopatía no funciona por el peso ponderal, no funciona por la droga que lleva. Nunca funcionaba así. La homeopatía funciona por información. ¿Qué quiere decir? El Oscillococcinum, por ejemplo, que llevaba Anas barbaries, que es una cepa de homeopatía para estimular el sistema inmunológico, lleva de Anas barbaries un 0,001% cada granulito que tu hijo se tomaba en esos botecitos, ¿no? Entonces, cuando yo lo tomo un día, lo que hacen esas nanopartículas de la homeopatía es llegar a la célula y decirle a la célula, oye, tienes que activar esto. Pero la célula no se entera. Lo vuelve a tomar el otro día. Y le dice, oye, tienes que activar esto. Y no se entera. Lo toma otro día. Oye, tienes que activar esto. Y al día tal, en un momento dado, dependiendo de la patología, esa nanopartícula de información activa el sistema inmune natural de la célula. Y esto es lo que hace realmente la homeopatía con cualquier cepa que tomamos. Y por otro lado, la doctora, que he comentado ya aquí alguna vez en otro programa, de la doctora Niurka Meneses, que es una doctora cubana, está haciendo investigación científica sobre la homeopatía. Yo invito a que también se busque en internet, que sale, y ya ha hecho ya varios estudios de investigación en el agua, en tal, cómo las nanopartículas actúan a nivel celular. Y estos estudios lo hizo incluso con compañeros científicos que no creían en la homeopatía. Entonces, bueno, poco a poco se va investigando y la homeopatía está teniendo una cabida importante en la vida de todos nosotros y tiene una acción terapéutica muy potente. Otra cosa es que ya sabemos habitualmente lo que hay detrás de los retractores. Me encanta este libro porque, hombre, dices cosas incómodas para el sistema. Fíjate, dice, también podría ser que los ataques de los que es objeto la homeopatía estén ejecutados por lobbies farmacéuticos. Podría ser, ¿eh? Por lobbies farmacéuticos que quieren mantener el control del ámbito de la salud a toda costa. Cada vez es más evidente que los intereses económicos están por encima de los de la salud de la población. No hay que ser una eminencia para darse cuenta de que los gobiernos no son autónomos, sino que están subvencionados por multinacionales y multimillonarios como George Soros o Bill Gates, que se hacen llamar filántropos, cuando en realidad mueven los hilos desde la sombra. Un poco de conspiración. Conspiración ya muy demostrada. Muy demostrada, la verdad. Conspiración poco ya. Exactamente. Porque es que realmente, mira, cada vez son más y cada vez se ve más. Y yo creo que, claro, ni soy el único ni seré el único que diga esto, porque ya hay incluso muchísimos médicos hablando de esto. Un laboratorio farmacéutico jamás va a buscar la sanación de la enfermedad. O sea, iría en contra de sus intereses económicos. Y aparte han tenido muchísimos años para encontrar los remedios que pudieran sanar. O sea, llevamos miles de millones invertidos en desequilibrios como el cáncer. Tenemos patologías como patologías autoinmunes como la esclerosis que se lleva. Y al final siempre se sacan fármacos que son sintomáticos, aliviar el síntoma, pero ningún fármaco está siendo investigado para resolver el proceso. Mira que hay muchos científicos que quieren encontrar eso, pero la mayoría de los protocolos hechos para encontrar un fármaco, para encontrar algo que equilibre todo ese proceso, están diseñados precisamente para no llegar ahí. O sea, entonces, porque realmente un científico, ha habido muchos científicos a lo largo de la historia. Otto Warburg, por ejemplo, que hablaba, premio Nobel, ¿no? Que hablaba sobre la acidificación del cuerpo, sobre si conseguimos equilibrar nuestro pH, no hay patología prácticamente que entre en esta célula, ¿no? Y tenemos investigaciones muy potentes. Si quisiéramos sacar la sanación del cáncer, no se trata de encontrar un gen que cambie otro gen para que así modifique el cáncer de la célula. No, vamos a hablar con la población. ¿Cuáles son los 5 pilares principales de la salud que ya decía la doctora Kuzmin? Equilibra la salud hepática, equilibra el intestino, regula el pH, equilibra la oxidación y equilibra tus procesos emocionales. Esos 5 pilares de la salud equilibran cualquier enfermedad, cualquiera, autoinmune, cáncer, lo que sea. ¿Por qué no establecemos, por qué no enseñamos, por qué no compartimos eso? Y si en algún caso es necesario el fármaco, ahí está. Pero vamos a enseñar eso. Esto es lo que primero habría que enseñar en los colegios a todos los niños, cómo mantener una salud equilibrada. Y tenemos 5 pilares. Mira, la medicina alopática
o la medicina convencional, mejor dicho, se ha ido siempre especializando en enfermedades y se tendrá que especializar más porque los laboratorios farmacéuticos cada vez sacan más enfermedades. Pero está pasando también en el ámbito de la naturopatía. El naturópata ahora se empieza a especializar en diferentes procesos y estamos siguiendo el mismo camino y es un error. El naturópata no se tiene que especializar, el naturópata sabe cómo mantener la salud para que no entre la enfermedad. Ese es el concepto naturopático y eso es lo que intento de alguna manera proponer en Sé tu propia luz. Muladhara, Sé tu propia luz, un libro que ya encontrás en todas las librerías físicas y digitales. Y me encanta por eso, porque es que aborda cada cuestión, cada patología, cada problema desde una visión holística. Dices, por ejemplo, ya sé que nos hemos centrado mucho en la obesidad, pero bueno, porque el tiempo que tenemos es el que tenemos y prefiero más centrarme en algo y ser más profundo en algo que hablar de todas en general o superficialmente, ¿no? Dices, muchas veces engordan más los remordimientos por el alimento que se está ingiriendo que el alimento en sí. Si crees que un determinado alimento te hará ganar peso, ten por seguro que lo hará. Creer es crear. Claro, cuando comes con remordimiento, sentimiento de culpa, ¿no? O sea, por una parte estamos adictos a ese alimento, o ese comestible, mejor dicho, y necesitamos comerlo, pero a la vez, una vez nos lo hemos comido, al sentimiento de culpa, remordimiento, claro, ese alimento te va a engordar mucho más. Muchísimo más, muchísimo más. Primero, ¿somos conscientes de cuando degustamos eso que queremos? Es decir, ese pedazo de tarta que quiero, que tal, por decir algo así, ¿no? ¿Soy consciente en cada matiz, ¿no? ¿Cuántas veces en la comida, después de una comida, estamos esperando a que llegue el postre? Y estamos hablando y estamos haciendo tantas cosas en la comida que no degustamos ni siquiera ese postre, ¿no? Eso por un lado, degustamos realmente la comida. Y luego, por otro lado, indudablemente lo que comentas, ¿no? Es decir, si yo estoy sintiendo culpa, yo ya estoy provocando un proceso corticosólico. O sea, porque ya estoy provocando estrés. Entonces, al producir un proceso corticosólico va a impedir que mis enterocitos a nivel intestinal hagan bien su metabolización. Entonces va a inflamar, va a hinchar, va a producir más aires, porque una cosa es el alimento, pero luego ya es como si como viendo el telediario o como leyendo el periódico, es decir, o como leyendo teniendo una bronca con mi pareja. Es decir, en ese momento la comida está entrando de una forma corticosólica, no oxitocínica, que podría ser como más amorosa, más sentida, más comprendida, o sea, más interiorizada. Está entrando de una forma estresada y eso indudablemente favorece la indigestión. Pues no va cuando se come por aburrimiento, ¿no? Es decir, es que es por hacer algo, porque si no, claro. ¿Qué hago? Voy a estar solas conmigo, voy... Es total. Es otro punto muy importante. Sigo leyendo porque es que se dicen cosas en este libro que no se dicen habitualmente y es bueno que lo sepáis. A menudo el sobrepeso está relacionado con el hecho de acumular cosas, ideas, emociones. Nos sentimos limitados, queremos protegernos y la procesión va por dentro. Una de las emociones que más perturban el hígado es el apego, ego, podríamos llamarlo, pues es un estado de exaltación del ego en el que éste lo quiere todo y no permite soltar nada. No paramos de acumular cosas de tipo material e incluso personas en la vida, lo cual deriva en el sufrimiento continuo de no querer perder eso. No queremos perder ese coche, esa casa, esa pareja, esa hija y todo lo demás que consideramos nuestro. Pero ¿de qué nos sirve acumular todo eso si solo podremos disfrutarlo durante un tiempo limitado? Un día nos iremos a otro plano y eso que tanto atesorábamos se quedará aquí. Hay pues un comportamiento más demente que el de acumular. Es decir, acumulamos peso por ese miedo a perder o porque nos sentimos desprotegidos, ¿no? Uh-huh. Y acumulamos para no quedarnos sin nada. Un sentimiento de carencia detrás también, ¿no? Total. Es que esa es la base. Yo lo digo porque amigos, que yo he sido obeso. He sido muy obeso. No obeso normal. Obesidad mórbida he llegado a tener. Y sé lo que es eso. Y yo me di cuenta de que había un pensamiento de carencia detrás, de no querer perder cosas. Uh-huh. Cuando vi eso, me hice consciente de que el no querer perder cosas, la pareja, dinero, tal, pertenencias, claro, ¿qué hacía yo? Bueno, pues como no quiero perder eso, voy a acumular, en todo caso, peso. No quiero perder eso, voy a acumular peso. Cuando te das cuenta de eso y das luz a la sombra y traes a la conciencia la inconsciencia, hostia, las cosas cambian, José María. Claro. Cambian. Entonces ahí ya aprendes a tener buenos hábitos. ¿Pero por qué? Porque has solucionado lo emocional. Exacto. Es que lo primero es lo primero. Exactamente. Fíjate que ahí estás entrando directamente cuando has dicho almaceno, guardo, ¿vale? Lleno la despensa, ¿no? Entramos en un factor que es el miedo.
El miedo. Claro. El miedo. Entramos en ese factor que es el miedo, que es la emoción predominante de este chakra, ¿no? Por eso la alimentación va tan enraizada a este proceso. Porque, claro, realmente hace poco vi un vídeo donde se soltaban, pues en una sala como esta, se soltaban a 10 o 12 niños y se soltaban serpientes. Pero serpientes pitones. O sea, ¿Qué me estás contando? total, No lo he visto ese vídeo. increíble, ya te lo pasaré. Estaba por las redes, ¿no? Era un vídeo que demostraba que con el miedo no se nace, sino que se aprende, ¿vale? Y soltaban. Y los padres estaban al otro lado, ¿eh? Los padres estaban viendo a través de un cristal a sus hijos y los niños estaban jugando pues con las pelotas, con los cubos, con tal, y las serpientes por ahí, por allá. Los niños veían las serpientes y no les hacían mucho caso, estaban ahí jugando sin ningún tipo de... Nada, tranquilos. Luego hubo niños que a la media hora o así ya empezaban a tocar las serpientes les pasaban por encima. Bueno, supongo que serían también serpientes no venenosas, indudablemente, pero eran pitones, una serpiente bastante grande, ¿no? Y los padres estaban aterrorizados, estaban viviendo un proceso de estrés angustioso muy, muy potente, ¿no? Muy potente. Con esto quiero decir que nosotros realmente no venimos con miedo a este plano, no venimos con esa emoción, sino que la vamos aprendiendo. Y realmente la empezamos a aprender y la empezamos a sentir mucho a partir de los 7 años de vida. Si nos damos cuenta en nuestros hijos, ¿no? en nuestros sobrinos o hermanos, vamos a ver que los niños a partir de los 7 años tienen un cambio. Es decir, hasta los 7 años viven toda la experiencia sin ningún tipo de miedo. De hecho, tú tienes que ir detrás un poco salvaguardando su seguridad habitualmente. Pero a partir de los 7 años, ¿qué ocurre? Astrológicamente, que hablamos también de este caso concreto que estoy diciendo, no. Pero a partir de los 7 años, astrológicamente, comienza una etapa de Saturno que se llama nuestra vida, que nos viene a decir, bueno, que hemos venido ya aquí con una serie de reglas, de marcas, de procesos estimados, estipulados, y que tenemos que ya empezar a ganarnos lo que queremos, ¿no? Ya tenemos que empezar a dar para tomar, ¿no? Entonces el niño empieza a ver, dijéramos, el ecosistema social que he montado. Empieza a ver ya cómo los padres, las madres, los hermanos, pues ya tienen que ir a trabajar para tener un dinero y hay unas obligaciones y ahí tal, ¿no? Y en ese momento que el niño es más consciente de cuando, sobre todo muy, muy consciente, cuando los padres se van y tal, empezamos a gestar miedos, más aparte de lo que ya nos dicen nuestros propios padres, abuelos o lo que sea. Entonces, en el miedo guarda por si acaso, esta frase, guarda por si acaso, no confíes en todo el mundo, no te vayan a quitar, ten cuidado, no tengas el día de mañana, no pierdas esto. Son frases que van entrando a nivel inconsciente y que nosotros vamos poco a poco gestando. Y esto surge en una edad de mayor que, bueno, yo tengo mi trabajo, tengo mis ingresos económicos, vivo bien y esto no quiero que se pierda, y esto no tal, y esto no cual. Y ese miedo es el que tú estabas explicando hace un momento. Y luego, si nos fuéramos un poco a la parte sistémica, incluso hemos podido tener, nosotros somos hijos y nietos todavía de guerras. Hasta que España no pasa, hasta que no se pasan 100 años de una guerra, todavía no se ha sanado mucho la guerra, ¿no? Y aquí venimos de una guerra civil donde hubo personas que pasaron. Mi padre, por ejemplo, iba buscando por los cubos de basura comida, ¿no? Y es muy normal que sistémicamente esas carencias de comida que hubo en nuestros padres pasen a nosotros y empecemos nosotros a engordar para guardar también. Por eso que a veces dicen, no, es que la obesidad es genética o esta enfermedad es hereditaria, ¿no? Tú lo que heredas, bueno, desde mi punto de vista, tú lo que heredas son patrones, pensamientos de tus padres y de tus ancestros. Pero no es que una enfermedad sea hereditaria o genética. Quizás sí, que en un porcentaje muy pequeño pueda haber cierta predisposición genética, ¿no? Pero tú lo que heredas sobre todo son hábitos, pensamientos, patrones, creencias. Claro. Eso sí que es hereditario. Total. Sí. Mira, yo siempre digo que las enfermedades genéticas pueden ser un 10%, por darle un porcentaje, pero muy poco, porque es muchas otras cosas multifactoriales. Pero nosotros en el ADN heredamos todo. En un genoma que repite un patrón emocional es un genoma que hemos heredado de nuestro abuelo o de nuestro padre. Es decir, nosotros heredamos formas de pensamiento, formas de acción, pero luego heredamos un ADN. En el ADN va registrado cuando mis ancestros han pasado hambre, cuando han estado en una guerra, cuando han perdido a un padre, cuando lo han perdido pronto antes de lo normal, cuando han perdido un hermano. Todo eso viene registrado en el ADN.
De ahí tiene el potencial que tiene cuando hablamos de la psicología sistémica. Por supuesto, cuando trabajamos a nivel sistémico, trabajamos ahí, trabajamos en ese campo de información. Entonces, para mí, el ser humano lo constituye mucho más el plano psíquico y mental, ¿vale?, que el físico. Porque si yo tengo un psíquico mental equilibrado, yo puedo equilibrar prácticamente todo. Si yo estoy estable emocionalmente, si yo puedo equilibrar o acompañar mi ansiedad, yo no voy a entrar en hábitos insalubres de comida. Porque en el momento que yo me vea con ansiedad, que sepa cómo canalizarla, porque no voy a decir quitarla, porque eso va a estar siempre en nuestras vidas, yo voy a canalizar la ansiedad, la voy a acompañar, la voy a soltar y yo voy a seguir mi camino. No voy a tener la necesidad de premiarme o enajenarme con una comida determinada, un cigarro, un café o una cerveza o cualquier cosa que nos ate a una adicción. Que nos ate una adicción, ¿no? Aquello que dices, yo ¿cómo hago esto por placer? Y es que lo hago por necesidad, porque si no, no sé qué hacer con esto, ¿no? Bueno, claro. Oye, pues darse un placer de cuando en cuando está bien. Pero cuando ya te aferras a ese placer, forma parte ya de tu día a día, que se acaba de convertir en una adicción, porque si no te falta algo. Houston, ahí tenemos un problema. Voy a leer un pasaje más de este libro. Es que a mí me gusta mucho. Yo cuando hago entrevistas a autores de libros, pues me gusta leer su libro, obviamente. Muchas gracias. Ser humano, pasa indudablemente por decir sí a la vida en todas sus tonalidades, con todos sus misterios y con todas sus motivaciones incomprensibles para nuestro ego. Ser humano pasa por sentir la incertidumbre, la ansiedad, el insomnio y otros muchos estados de desequilibrio mental, y por mirar y respirar todos estos estados. Y ser humano también pasa por sentir que no estamos solos, al pertenecer a la unicidad del gran espíritu. No he dicho esto último a modo de consuelo ante los otros escenarios que acabo de enumerar, sino a partir del convencimiento total de que en ningún momento estamos solos en esta experiencia. Cuando empezamos a percibir que no estamos solos, sino que pertenecemos a la unidad, dejamos de vivir el miedo como un estado negativo y lo utilizamos para impulsarnos hacia la ascensión y experimentación humanas. Esto forma parte del capítulo que dedicas al miedo en este libro. Percibir que no estamos solos, sino que pertenecemos a la unidad. Claro, eso de que todos somos uno, ¿no? La frase de todos somos uno, que es una frase muy bonita, que da para posts muy bonitos en Instagram, sí. Pero eso hay que experimentarlo. José María, ¿cómo se experimenta esa unicidad? Pues se experimenta saliendo de la dualidad. Es decir, nosotros la dualidad la vivimos para bajar la tierra y que la comprendamos constante, diariamente y prácticamente cada minuto, cada segundo de nuestra vida. Cuando tomamos decisiones, evitando lo que no nos gusta y yendo siempre a lo que nos gusta. Como decían los filósofos griegos, y sobre todo Pitágoras, la constitución humana tiende a ser hedonista, es decir, buscar el disfrute y evitar aquello que nos da trabajo o sufrimiento, ¿no? Y por lo tanto tenemos esa tendencia. Nosotros vamos de forma muy fácil a que lo que nos gusta, a lo que la vida nos plantea que es algo cómodo para nosotros, pero nunca vamos a resolver esos procesos de oscuridad. La unicidad no se puede encontrar si verdaderamente no he entrado en la oscuridad interna, en esa sombra inconsciente que tanto hablaba Jung. No vamos a poder resolver. Para poder encontrar la unicidad necesitamos precisamente cuáles son, dónde cojeo, porque nos entiendan, ¿no? ¿Dónde cojeo realmente? ¿Cojeo en la seguridad? ¿Cojeo en la autoestima? ¿Cojeo en la decisión? ¿Dónde estoy cojeando? ¿Dónde permanentemente mi vida me lleva? ¿En el control excesivo? ¿Dónde caigo siempre? En que tengo demasiada ira, agresividad, en que no tengo capacidad para las relaciones sociales. ¿Dónde estoy cayendo? En que siempre a lo mejor pues me gustan 1000 mujeres y estoy siempre con 1000 mujeres, pero sin embargo quiero tener una pareja estable. ¿Dónde? O tengo una pareja estable y luego tengo 1000 mujeres. Es decir, ¿dónde estoy permanentemente? ¿Dónde está mi sombra en ese aspecto? Y aceptarla, reconocerla y poco a poco ir transmutándola. Si no, no vamos a conocer lo que es la unicidad. La unicidad solo se conoce cuando yo no estoy separado de mí mismo. Es decir, cuando me acepto y me amo en todo momento, tal cual soy, en todo su potencial. Cuando tengo la capacidad de aceptarme, tengo la capacidad de estar conmigo y ahí no estoy separado de la unicidad, porque eso es que todos somos uno. Si yo soy capaz de aceptar toda mi sombra, todo aquello que no me gusta que los demás vean de mí,
Si yo soy capaz de aceptarlo, tendré la capacidad de aceptarlo del otro. Tendré la capacidad de comprenderlo. Y ahí es donde empezamos a ser todos somos uno. Ahí es donde todos somos uno. Por eso esa frase es muy potente, como tú bien dices, se utiliza mucho, pero practicarla se practica poco, ¿no? José María, muchas gracias por estar en Alex Comunica. Por cierto, que si queréis asistir a alguna de las presentaciones que va a hacer próximamente José María Sánchez Navarro de este libro, Muladhara, sé tu propia luz, tenéis ahora mismo 2 oportunidades. La primera será el sábado 1 de marzo, o sea, este sábado ya. Este sábado. 1 de marzo a las 11 de la mañana en el Museo Pablo Gargallo, Plaza San Felipe 3, en Zaragoza, con Bea Talegón. Una buena amiga del programa también. Bea, que estará ahí apoyando a José María en la presentación de este libro. Y luego también tenéis otra oportunidad aquí en Barcelona, el 6 de marzo, la semana que viene, jueves 6 de marzo, a las 7 de la tarde, en la Casa del Libro, en Rambla de Cataluña 37, con Verónica Blume. Pues José María, que tengas mucho éxito porque te lo mereces. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti siempre por dejarme este espacio y compartirlo con tanto amor y tanta pasión. Gracias.